En Paraguay normalmente se recuerda todo, se recuerdan las guerras, las batallas, las revoluciones, el Día de la Madre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no se recuerda la fecha de la instauración de la democracia. Esta semana se recordó un año más de la caída de la dictadura, 34 años viviendo en democracia. Sin embargo, hay estudios que indican, o que reflejan, mejor dicho, el desencanto ciudadano hacia el modelo democrático y otros más preocupantes que reivindican el estronismo. ¿Cuáles son las deudas de la democracia esta noche en Fuego Cruzado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches para toda la teleaudiencia de Gente. Nosotros celebramos, aunque no es motivo de celebración para una inmensa mayoría y menos aún a nivel oficial. Vivir en democracia es una cosa que ¿cómo se puede decir? Es imposible de dimensionar salvo que se conozca los rigores de una dictadura. Es así, señor. Esta semana estuvimos conversando con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. Aprovecharon la ocasión para el relanzamiento de una nueva versión de esto, bueno, que en su versión original tiene 8 tomos, el trabajo que hizo la Comisión Verdad y Justicia. Hoy se encuentra disponible esto y nos revelaban también un dato sumamente preocupante y relevante, ¿verdad? Cómo se sigue estudiando hoy a nivel oficial en las 8.900 instituciones públicas que tiene el país, cómo se estudia el estronismo. Luis G. Benítez. Manual de Historia del Paraguay de Luis G. Cuando hablamos de conocer los rigores de la dictadura, no quiere decir que necesariamente uno haya tenido que pasar por esa situación. Se conoce lo que es el nazismo y bueno, la gente, digamos, que ya no viven esas generaciones o quedan algunos muy poquitos que pasaron, de alguna manera sufrieron aquellas circunstancias. Pero ni siquiera se conoce desde el punto de vista histórico, ni siquiera es motivo de enseñanza en nuestros colegios y eso es muy grave. Correcto, señor. Le saludamos y le damos la bienvenida a dos referentes del Partido Colorado y el Partido Liberal que esta noche tuvieron la gentileza de acompañarnos. Señor Martín Burr, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fuerza. Martín, ¿está ya Enrique? Senador Enrique Riera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Un gusto saludarte, Benjamín, Cintia y naturalmente también a Martín y a la audiencia, a las órdenes. Una pregunta inicial para ambos. ¿Por qué recordamos hasta las Copas Libertadores si ganó un club que no es Guaraní, por ejemplo, y se recuerdan algunos tiros libres de Chilaver, pero no se recuerda la democracia, la instauración de la democracia? Bueno, ¿Son tantas las deudas que esta tiene o además hay otros problemas como los señalados inicialmente? Lo mejor que me pasó a mí en mi vida, hasta hoy tengo problemas en mi matrimonio por el golpe de Estado yo. ¿Cómo es eso? Porque le dije a mi esposa, hoy es el día más feliz de mi vida, cuando cayó Stroessner. Y ella me dijo, ¿y nuestro casamiento? Y le digo, más o menos. Así que... Ese es un motivo privado. Sí, pero les quiero nomás decir de que lo que hicieron el general Rodríguez y los militares cambiaron la historia de Paraguay. Hoy prácticamente las Fuerzas Armadas ya no interfieren en la vida, tenemos una democracia pujante, tenemos libertad de prensa, tenemos elecciones. Por supuesto que hay muchas deudas, por supuesto que a cada generación le toca hacer algo nuevo, profundizar, hay muchísima injusticia en el Paraguay, el Poder Judicial está dominado por los políticos, la política fundió todo a su paso, pero yo estoy súper optimista de que vamos a salir adelante. Nos merecemos salir adelante. ¿Es verdad? La misma consulta para el senador Riera. Bueno, yo coincido con Martín en gran medida. Creo que la libertad es el motor del cambio. Sin libertad no hay forma de vivir. Mi padre solía hablar del miedo, que era una segunda piel que nos constreñía a todos a no hablar, a no manifestarnos, bueno, a la mayoría por lo menos. Y particularmente en el caso del Partido Colorado, yo creo que hay una discusión no resuelta, que nosotros desde el viejo Mopoco decíamos que había una diferencia entre el coloradismo y el estronismo, ¿verdad? Que era su antítesis. Bueno, esa discusión, ese debate no se dio porque estamos todos mezclados. Bueno, para no ir más lejos, el presidente de la República es el hijo quien fuera secretario del dictador 35 años, por eso algunos dicen de que el estronismo como corriente cultural, como corriente política nunca se fue. Quizás por eso hay algunos que no tengan mucho que celebrar como nosotros, ¿verdad? Porque para papá y para mí también fue uno de los días más felices de mi vida. Me dijo, ya está.
y bueno, obviamente en esa misma noche algunos se fueron presos, ¿verdad? A diferencia de lo que había pasado en los 35 años. Entonces quizás no tenga mucho interés en recordar esas fechas desde el punto de vista de las actividades oficiales. ¿Qué opinan ambos sobre estos estudios de opinión? Estuve fijándome en archivos y cuando se cumplieron 25 años de la caída de la dictadura, se había publicado un estudio en el diario Última Hora que indicaba que más de 6 paraguayos, para ser precisos, 65.8% de los consultados opinaron o consideraban que los gobiernos que se sucedieron post dictadura fueron malos o muy malos. Y en un porcentaje también bastante preocupante, reivindicaban un modelo autoritario. O sea, Sí. ¿por qué la gente siente eso a criterio de ustedes? Y eso pasa en todos los países, en Estados Unidos también, en Estados Unidos, en Europa también, en Italia, lo que está pasando. Hay siempre una nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor, de que no había delincuencia, pero la gente como que no está pensando bien, no se da cuenta de las libertades que tiene. Pero es natural, hay un descreimiento hacia la democracia porque los políticos no han sabido retribuir a la ciudadanía con oportunidades de trabajo, con igualdad de oportunidades. Lo que irrita es de que algunos tienen todos los privilegios por sus conexiones y otros no. Entonces, como que la democracia no es que una persona, un voto. Hay gente que tiene más votos que otros votos. Ese es un descontento. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestro país, pero tiene que estar basado en la libertad y en la democracia. Senador Riera. Bueno, yo en esa medida coincido con que nuestra democracia tiene deudas sociales muy grandes. A mí quizás esa encuesta me hubiese gustado también hacerla en época de dictadura. Quizás hubiese sido la misma insatisfacción, pero nadie podía hablar. Lo otro es que nosotros somos hijos de una generación que fue criada en dictadura. Nosotros nacimos en la dictadura y creo que nuestros hijos son los primeros que tienen una generación nacida en libertad. Entonces hay un componente que se arrastra porque todo el mundo explotó reclamando derechos que son legítimos, pero no sé si vamos en la misma proporción en las obligaciones, ¿verdad? Y el otro tema que no es menor, que cuando yo solía hablar con papá de esto, siempre me decía, tenemos un problema grave porque en Paraguay realmente nunca hubo plena democracia. Si nosotros revisamos la historia grande, 500 años, saquemos 300 que bajo la colonia, con leyes de India, de Toro, hechos en otro continente para una realidad diferente, y luego quedémonos con nuestros 200 años de vida independiente, y vamos a encontrar que estos 200 años estuvieron cruzados por 3 dictaduras o periodos largos de gobierno autoritario, los López, Francia y Stroessner. Nos queda más o menos 100 de mucha inestabilidad, muy poca libertad. Entonces vamos a llegar a la conclusión que si cruzamos otra vez con 2 guerras, una que casi nos extinguió, que es la Guerra Grande del 70, más la de Bolivia, que son más de 30.000 almas en edad de producir que regaron con su sangre el Chaco, bueno, entonces nos quedan que estos son nuestros primeros 30 años de libertades plenas. ¿Por qué cuento este relato? Porque él decía no hay reminiscencia democrática. Es decir, nosotros no tenemos abuelos que fueron criados en democracia, después se interrumpió y le pueden contar a los nietos cómo es la democracia. Sí. Nosotros estamos construyendo la democracia, es como hacer un tapepo ibera. Entonces, obviamente, algunos creen que es hacer todo lo que uno quiere. Otros dicen, no, tenemos que restringir las libertades a cuenta del orden, etcétera, etcétera. Y en esa construcción es que yo creo que muchos políticos, y a mí no me gustaría generalizar, no tuvieron la oportunidad de ver otros sistemas, no tuvieron la oportunidad de vivir. A mí me pasó esto, y con esto cierro esta referencia histórica, cuando enviamos las docentes rurales del interior a las mejores universidades de Europa en el programa Becal, cuando me tocó ser ministro, la gran impresión que se llevaba a nuestras docentes, sobre todo, era de la diferencia en el funcionamiento de la sociedad. Me decía, yo estuve en la Universidad Complutense de Madrid, yo no sabía, literalmente, que este mundo así existía, donde las cosas funcionaban, donde todo se respetaba, todo el mundo formaba fila, todo el mundo pagaba impuestos, y la excepción era violar la ley. Pero había un cumplimiento espontáneo de la ley.
Y aquí nosotros somos los reyes de ni siquiera formar fila para pagar impuestos. Hacemos nuestras ciudades detrás del árbol, tiramos los papeles, después nos quejamos de la suciedad. O sea, hay un montón de hechos que llaman la atención de que es un tema cultural que va a tomar su tiempo y que obviamente afecta a todos los segmentos. Y termino con este ejemplo simple, ¿verdad? Porque un paraguayo que se baja del caballo sin hablar inglés y se va a Estados Unidos, como tengo yo mucho de Caraguatá, se convierte en un gran empresario en 6 meses o se adapta perfectamente, o cuando cruza el puente de la amistad del otro lado se porta como un japonés, ¿verdad? Es increíble, es la misma persona y son apenas 100 metros o 200 o 300, porque ahí siente que el sistema funciona y aquí lamentablemente no es así por los privilegios, por el incumplimiento de la ley, por la voluntad, porque no es un mecanismo de ascenso social el estudiar y el capacitarte solamente. Es mucho más fácil quizás tener un amigo, un primo, un hermano, un cuñado, del hijo, del secretario, del chofer de algún ministro que ha conseguido un cargo en una binacional y ganar 30 palos al mes, ¿verdad? Y esos son los temas institucionales, culturales que tenemos que resolver. Te lo comentaba Cintia, que pertenece a las nuevas generaciones, que para leer algún libro básico, no hacía falta que sea demasiado comprometedor, había que traer de la Argentina, había que irse a la Argentina a buscar ese libro. Entonces no existía internet y cosas por el estilo. Algo que en los chicos, en la cabeza de los chicos hoy probablemente no exista como posible problema siquiera, ¿verdad? Con el acceso impensable. Pero entonces, como hizo muy bien Enrique, me parece, al señalar, nuestros abuelos no podían hablarnos de democracia porque ellos tampoco vivieron en democracia. Acá no es que se restauró la democracia, sino se instauró la democracia. Pero nadie les contó a las nuevas generaciones lo que significa una dictadura, los rigores de la dictadura, la falta de libertad, el atraso al que se sometió al país. ¿Por qué los partidos políticos? Yo hago énfasis en la oposición. Porque el Partido Colorado tiene problemas no resueltos, como decía Enrique, que debería resolverlos con la historia, por cierto, pero la oposición tampoco. Se adaptaron muy rápido, se acomodaron muy rápido en democracia y se olvidaron de todo aquello. Sí. Y las nuevas generaciones pagan las consecuencias de sus actos. Sí, han habido muchas cosas buenas desde que cayó Stroessner. Se instalaron las libertades, salieron, nadie más le tiene miedo a la policía, nadie más le tiene miedo lastimosamente y no le respetan a las Fuerzas Armadas. Pero tenemos una nueva constitución, tenemos instituciones nuevas, no están funcionando bien todavía, pero están ahí. Entonces, fíjate, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura, son instituciones fallidas que se metieron en la Constitución. Y los constituyentes no supieron liberar el poder judicial de la política. Y ahí es donde estamos empantanados. Tenemos unas hermosas oportunidades para cambiar nuestro país, para movernos hacia adelante, pero tenemos que poner las cartas sobre la mesa y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Paraguay está yendo camino a ser un Estado fallido. Si es que continúan las instituciones como están, el narcotráfico se va a apoderar del país, estas sanciones americanas contra Cartes y Velázquez son graves, nos empantanan a todos. Yo creo que el Paraguay no solamente necesita alternancia, sino un cambio total, o si no, van a venir dictadores. Están en varios lugares de América Latina donde la gente ya le aplaude lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Sí, en El Salvador te paran en la calle, te hacen sacar la camisa y si tenés un tatuaje adentro. Entonces es grave. Yo creo que ojalá que la clase política se dé cuenta, pero están tan metidos en el inmediatismo que a lo mejor no pueden y van a venir cambios violentos si es que no se hacen los cambios por las buenas. Enrique, no sé si se refirió a Martín, pero más o menos que hay que sacar, no solamente hay que sacar al Partido Colorado, sino que el cambio es más profundo, partiendo de la base de que el requisito es sacarle al Partido Colorado. Pero antes de eso,
¿Cuál es la responsabilidad de los políticos en general, de los partidos en general, sobre esta situación que vimos? ¿Es una cuestión solamente y exclusivamente de responsabilidad de ustedes, los colorados? Bueno, yo no tengo una visión tan apocalíptica como Martín. A mí me tocó vivir intensamente los últimos 40 años alternando entre actividad privada y actividad pública. Estuve en los tres poderes del Estado, estuve en el poder municipal también como él, y yo pude ver pequeñas batallas ganadas y otras perdidas, en el sentido de que mi tesis no es cambiar el campeonato, ni tampoco los clubes, sino cambiar los jugadores, ¿verdad? Inclusive cambiar los jugadores dentro de cada partido, en el sentido de que en tanto en cuanto la ciudadanía se mantenga criticando por TV, somos todos unos genios, pero hay que entrar a la cancha, como lo hizo él, como lo hacemos nosotros, y uno tiene la certeza de donde cada espacio ocupado por una persona que tiene formación democrática va a avanzar. Y también creo que esto cruza todos los partidos, ¿verdad? O sea, si hablamos de fraudes, hay en todos los partidos. Si hablamos de corrupción, hay en todos los partidos. Si hablamos de ineficacia, hay en todos los partidos. O sea, yo no veo esto en el sentido bicolor. Creo que también en los sectores independientes hay gente buena. Y creo que una vez que haya jugadores de mejor calidad política, los resultados van a ser mayores. Yo para no hablar de terceros, yo puedo decir, el famoso reglamento del Consejo que metimos en el 2013 se instaló. Hoy habrá más o menos discrecionalidad, pero en líneas generales fue un avance. Cuando nos sucedió el tema en términos reales, también es un claro problema que tuvo él y tuve yo. La falta de sintonía con el Ejecutivo, estando en la Intendencia, generó una pérdida de tiempo invaluable para hacer la franja costera él o para hacer la franja costera yo. Finalmente, cuando Efraín y Lugo se pusieron de acuerdo extrañamente, salió la franja costera chica, y cuando la gente vio, ahí apostó a la larga, que era la que tenía los planos originales. Bueno, ¿cuánto tardamos en eso? Y 20 años, ¿verdad? En mi caso 20 años, podría haber sido hecho en el 2003, inclusive la podría haber hecho Martín antes. Pero esa tranca del Ejecutivo, esa actitud poco colaborativa, es la que yo creo que genera los problemas. Y digo más, muchas veces se satanizan los políticos en general, en todos los partidos, y la alternativa es peor. Viene un cantor, viene un jugador de fútbol, viene una persona que no tiene experiencia, y la política no es para cualquiera. Es como si yo quisiera convertirme en periodista del día a la noche, y ustedes saben cuáles son los vericuetos, cómo moverse con su libertad y con los intereses de los medios, y a su vez respetar sus posiciones, discutir entre ustedes. Bueno, la política es probablemente la ciencia o el arte más complicado, y sobre todo mantenerse durante muchos años con la conducta y la autoridad moral para seguir diciendo estas cosas. En el caso particular nuestro, y el Partido Colorado tiene esta ambigüedad no resuelta, porque si vos lees los principios del partido y habla de un Estado del hombre libre y habla de una sociedad que se opone, que crea una sociedad y se opone a los privilegios. ¿Y quién ha creado privilegios? Y a clases explotadas. ¿Y quién ha explotado a gente? Bueno, y si a su vez entra un poquito más adentro y se opone a dictadura, dice los principios. Es como si yo leyera la Biblia y querer ser cristiano. Bueno, es respetar la Biblia. Por eso decimos nosotros, del viejo muy poco, que el coloradismo no es una afiliación, no es la antigüedad, es una cuestión de conducta. En tanto en cuanto vos respetes los principios y la doctrina del partido, tenemos muchísimos colorados que no están afiliados y hay muchos afiliados que no son colorados. Pero esta es la dialéctica del crecimiento del partido. Nosotros vemos, y por eso es que creemos que estamos de salida, una transición generacional que yo ya le reclamé en su época a Nicanor, que era mi compañero de facultad. Nos quedamos 5 o 10 años y después nos vamos y le entregamos a los que vienen. No, se quedaron 20. Y yo también me quedé enganchado a esta lucha sin fin. Bueno, pues ahora, si todo sale bien y le entregamos a Santiago, depende de lo que diga el pueblo paraguayo el 30 de abril, entre él y yo ya hay 20 años. Él ya es una generación nacida muy pequeña todavía, casi mayoría en libertad, tiene otra visión, no tiene ningún resentimiento, ningún complejo, ni una gota de soberbia. Entonces su visión es diferente, es más proactiva, es constructiva. Por eso yo creo que estos 30 años, si miramos con el contexto histórico, como decía Benjamín, estamos gateando en democracia. ¿Cómo era la democracia en Francia 30 años después? ¿Cómo era la democracia en Estados Unidos 30 años después? Nosotros tuvimos nuestra propia historia, tenemos
nuestras cargas culturales, y dentro del partido no es que el estronismo vino y se sentó al pelo, no. Hubo 400 tipos que fueron exiliados, torturados, perseguidos, detenidos. Todo el sector democrático, donde estaba Enrique Riera, Gualdino Lovera, Toto González Casabianca, Eduardo San Martín, y todos se quedaron 30 años afuera. No es que estuvieron de acuerdo 100%, ¿verdad? Stroessner fue consolidando y cooptando el partido por dentro, las Fuerzas Armadas, el sector público, hizo la famosa trilogía en un contexto internacional diferente y se metió dentro. Ahora la lucha es porque prevalezcan los intereses democráticos por encima de los intereses autoritarios, y por eso somos muchas veces satanizados por respetar la voluntad popular. Pero digo yo, Benjamín, si yo me enfrento a quien fuere, como me enfrenté a Horacio Cartes en el 2013, como me enfrenté a Lilian Samaniego en el 2012, como me enfrenté a la convención famosa, y todas las veces la mayoría ganó, y yo respeté la voluntad del pueblo colorado, como ahora. 600.000 votos para Santiago, 600.000 votos para Horacio. ¿Y quién soy yo para cuestionar la voluntad popular? Voy a decir, son burros, están todos comprados. No, la democracia funciona así. Y vamos a ir eligiendo cada vez mejor. Y hay que entender que el que entra en la cancha respeta la voluntad popular. Así funciona y así debería funcionar en todos los países del mundo. Lógicamente, esta es solamente la parte electoral. Después de entregarle el cheque, hay que tener una democracia activa y participativa como la que se está teniendo, por ejemplo, con todas las luces prendidas sobre el Consejo de la Magistratura. En mi opinión, la elección del último fiscal fue una sorpresa. Y espero que esta elección de la Corte también, ¿verdad? Porque nuestros datos eran tenebrosos, ¿verdad? Yo creí que iba a venir cualquiera de los amigos pertenecientes a algún sector. Y bueno, ahí también, y con todo respeto, la prensa de todos los sectores tiene que hacer un mea culpa. Porque hay muchas cosas que también tienen que crecer en el sentido de no sacar 300 tapas cuando no les gusta a una persona, que le pasó a mí, le pasó a Martín. Martín fue también una especie de leproso en una época, le inventaron lo de Bachebur, y bueno, y a mí también me sacudieron con el tema de Cobolaño. O sea, yo creo que todo esto es también parte del crecimiento, pero tengo fe en que el proceso nos va a llevar para afuera. Me quiero quedar con una expresión que utilizaste, senador, cuando mencionaste que en Paraguay no existe el ascenso social a través del mérito propio. Y eso es algo que solemos discutir. Yo le suelo decir a Benjamín, yo tengo 35 años y formo parte, lastimosamente, de la generación de la desesperanza, como yo le digo, de los que miramos desde afuera, porque no creemos que ninguno de nuestros problemas se resuelvan a través de nadie, solamente a través de nuestros propios méritos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser o qué explicación se le puede dar, ustedes que son personas que ocuparon altos cargos públicos, que este régimen de libertades, que son definitivamente conquistas que debemos cuidar y valorar, no se traducen hasta hoy en un régimen de igualdades plenas para todos? Bueno, porque no estamos haciendo bien las cosas. Ahora, Paraguay está progresando. Tu visión es muy optimista. Pero por supuesto. Quiero un poco de optimismo. Pero claro que sí. En la época de Stroessner, 75% de la población era pobre. Estamos mejor que Burundi, no por eso podemos decir estamos. Pero bueno, pero te quiero nomás otra decir. Vez Burundi. No. Nosotros tenemos que tener una perspectiva, ¿no? En el año 2000, la mitad de Paraguay era pobre. Hoy, una cuarta parte nomás es pobre. Seguimos siendo un país muy injusto, porque 25% de la población es pobre. Pero estamos avanzando, hay una nueva clase media y ahí van a venir los cambios. La revolución que necesita Paraguay va a venir de esa nueva clase social que quiere entrar a IPS por sus propios méritos y no tiene conexiones. Es ahí la frustración donde se dio en toda América Latina. Son las clases medias las que realmente van a presionar para que haya mejor transporte público, para que haya mejor educación, para que haya una meritocracia y que cada uno pueda progresar por sus propios trabajos y no por las conexiones, el padrino, todo. O sea, yo estoy confiado de que la clase media va a hacer los cambios en el Paraguay. Necesitamos hacer un cambio fuerte, porque yo tengo miedo de que si se instala la plata sucia, esa democracia va a ser de uno más, ¿verdad? Acá el que tiene plata es el que consigue los votos, el que arrea los votos. Entonces es un problema que estamos teniendo y ojalá
que podamos anticiparnos a los problemas. El tema del dinero sucio que está entrando en la política paraguaya es un riesgo grande, porque van a terminar de copar el poder judicial, el poder legislativo, y ahí sí que... Pero el dinero está presente en la política paraguaya al menos desde el 93. Casi son 30 años. Se dispararon los costos de las campañas electorales y todo lo demás. No es un fenómeno nuevo, ni es monopolio de una sola organización política. Vimos en las últimas internas lo que pasó. Y eso es fruto del dinero. Lo que me parece que el encuadre que hay que plantear y seguir discutiendo es por qué el modelo democrático es infinitamente dictatorial sin otorgarle otras funciones, porque en contra de lo que decía Alfonsín, con la democracia solamente no se garantiza comer, vivir, educarse y curarse, ¿verdad? No se come, no se cura y no se educa. Eso depende del modelo económico. Pero es un modelo político infinitamente superior al dictatorial, y ustedes, no me refiero a vos en particular, la dirigencia política paraguaya que se hace cargo del proceso después de la caída de Stroessner, fracasó en la tarea de demostrarle eso a la población. No le interesó nunca, Martín. O le interesó en los primeros añitos y después se olvidaron. Sí. Por eso, a diferencia de Argentina, ni siquiera celebramos el día del cumpleaños de la democracia. No te digo que la recordemos 365 días. No, tenemos muchas falencias en nuestro país, pero yo creo que nosotros tenemos que mirar al futuro con optimismo, ¿verdad? Acá nosotros el año que viene o este año vamos a tener una nueva realidad con Itaipú. Eso es algo, un balón de oxígeno para la sociedad paraguaya. Ojalá que no se robe todo ese dinero, pero la agricultura paraguaya se está modernizando, la ganadería paraguaya se está modernizando, hay nuevos mercados, hay nuevas industrias. Necesitamos... Como siempre digo, hay un frigorífico que se llama Minerva o Atena, que tiene un frigorífico en San Antonio con 1000 obreros, otro frigorífico en La Tablada con 1000 obreros y otro frigorífico en Belén, Concepción con 1000 obreros. Eso es lo que se necesita en el Paraguay, pero no necesitamos un frigorífico, necesitamos 50 frigoríficos. Necesitamos solamente una inversión de la familia Zapag en el tema de la reforestación. Necesitamos 20 como hay en Uruguay. Entonces, Uruguay es un hermoso ejemplo que podemos seguir, porque es un país chico, también apresado ahí por Brasil y Argentina, pero tiene instituciones que funcionan, y entonces por cada 100 millones de dólares de inversión que viene a Paraguay, 1000 se van a Uruguay. Eso es lo que a mí me da rabia. Y nuestro clima es mejor para la reforestación que Uruguay, pero allá hay más garantías que acá. Pero no me respondes el tema de la democracia y el fracaso de la dirigencia política desinteresada, o no sé si no, o incluso muy incoherente con respecto a por qué no propicia ni en sus partidos, ni ante la sociedad, ni en los currículums de estudios, en los colegios, en las escuelas, valores básicos como la democracia, enseñando lo que fue aquella dictadura tenebrosa. Enrique, ¿vos qué opinás sobre eso? Fuiste ministro de Educación, entre paréntesis, por eso también. Mira, yo creo, yo siempre dentro de la idea del proceso, dentro de la visión, a lo mejor nos gustaría a nosotros, nuestra generación, tener una democracia mucho más eficiente, pero yo sé que es un aprendizaje, porque decía, hay una gran parte de la sociedad que no vivió en democracia, no conoce la democracia. Los padres no le pueden enseñar, así como a comer, andar en bicicleta, debería poder explicarle qué es la democracia. Pero si hiciéramos un debate en Itacurú, en una familia medio tipo o del campo, probablemente uno dirá, bueno, hacer todo lo que uno quiere, otro decir, no, pero tener que cumplir obligaciones, otro decir, no, Shela manda API. Es una discusión abierta, digamos. Lo segundo es que yo creo que el problema es que tenemos una grave crisis a 34 años de credibilidad y de representatividad. O sea, nadie cree en nadie y nadie se siente representado por nadie. Yo le dije a Cintia, ¿vos quién te representa? Y sin embargo, religiosamente vota cada 5 años, cada 2 años y medio también autoridades municipales, ¿verdad? Y ahí tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? Por un lado, vos podés tener una excelente intendencia como la de Fran. Si alguien viajó a Fran y ve los empedrados, no puede creer, tiene 7 terapias intensivas. Es un municipio en el medio
que tiene un alto nivel de vida, o Santa Rita, ¿verdad? Que son lugares, o ni hablar del caso del Chaco, donde están los menonitas y donde están las cooperativas. Ese modelo cooperativo, por ejemplo, es algo que le sirve a la gente para enseñar democracia, porque hay obligaciones recíprocas, porque hay sensibilidad social. Bueno, esos son los modelos que han funcionado en Paraguay, no solamente con los japoneses y los extranjeros o rusos que vinieron acá. Y por el otro lado, hay también ese tema de la plata sucia, que yo coincido. La plata entró más o menos a principios de los 90, cada vez siendo un factor importante, y eso fue excluyendo a mucha gente porque dicen, no, es imposible, ¿verdad? Yo tengo ejemplos personales de haberme enfrentado a estructuras y muchas veces me aplastaron, pero curiosamente en el 2001 ganamos y no teníamos ni el 10% de lo que tenían los otros. O sea, es cuestión de seguir ofreciendo mercaderías diferentes, pero si uno revisa los resultados electorales, se gana por el 30%, el 35%, máximo el 40%. La pregunta es, ¿qué hacen los otros 6%? De cada 10 paraguayos, 4% participan. De ese 40%, supongamos que el 30% se mueve porque le vienen a buscar, porque le ofrecen algo, porque tiene algún negocio, alguna ventaja, algún pariente, llamámosle cangrejo. Y hay un 10-15% de los votos que son peatones, que no les transporta a nadie, no le alimenta a nadie, no les compra a nadie. En este caso particular, de vuelta como ejemplo, yo saqué dentro del Partido Colorado que hay una multitud de gente, 17,000 votos para el Senado. Yo te puedo garantizar hoy mirándote a los ojos que yo no transporté ni uno, yo no alimenté ni uno, ni mucho menos compré ninguno. Amigos, militancia, llámale cangrejo, o la ventaja de llamarse igual que papá. Entonces generaciones que nos conocen identificados con el partido o con una conducta. No quiere decir que el que esté arriba y el que esté abajo mío no tengan cuestionamientos, pero tienen la misma legitimidad que yo. Y los que no entraron, porque de cada 2 colorados uno no vota en la interna, son los que pueden hacer la diferencia. Si se moviera el 80%, ya equilibramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegan los que llegan? ¿Cómo llegamos los que llegamos? ¿Por qué no llegamos todos los mejores, que es el unidalismo en términos de capacidad, de conducta? Y probablemente porque el resto no cree que esto pueda cambiar el sistema. Probablemente. Yo escuché una frase complicada que dice una vez que el pueblo es tan pillo como los pillos a los que votan. O sea, nosotros no podemos tener una sociedad que no sea reflejo de su clase política y viceversa. No son japoneses, no son suizos. ¿De dónde salieron los que estamos? ¿De dónde salimos? Salimos del pueblo paraguayo y llegamos porque una parte tiene recursos y la otra parte mira el partido por TV. Esa indiferencia que nace de la falta de credibilidad y la falta de representatividad es la que nos está matando. Y todos sabemos que el partido solo se gana entrando a la cancha. Que tiene costo, obviamente, en salud, en plata, en familia, no podés prácticamente hacer muchas cosas. Pero si alguien quiere generar cambio, la clave es entrar. El Paraguay tiene todo para salir adelante. Y creo yo que a pesar de todo, estamos dando avances. Y a pesar de las críticas a cierto sector de la prensa, también estamos dando avances porque ya no se puede hacer las cosas tanto como se hacía antes, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que mejorar los sistemas de control, hay que sancionar con dureza la corrupción, hay que respaldar las instituciones, hay que trabajar en las escuelas, en el comportamiento democrático, y todo esto lleva tiempo. Eso es lo que yo creo. Los cambios educativos, desde que yo entré ahí, son casi de 10, 12 años, ¿verdad? Desde que uno enseña una cosa hasta que lo pone en práctica. Y además, un detalle que no es menor. Cuando se hablaba de los sistemas de Finlandia y los nórdicos en materia de educación, yo empecé a entender de que lo que se enseña en el MEC es 35 o 40%, se llama subsistema de educación. Lo que hay en la sociedad es el otro 35 o 40%, y después está la familia, que es el otro 35 o 40% en mayor o menor medida. Esos 3 sistemas tienen que ser coherentes y coordinados, porque si un chico se sienta en el primer banco y le dicen no tenés que robar, porque ser honesto es un gran negocio, al salir en su casa, en la familia ve otra cosa,
Y lo que es peor, en la sociedad ve otra cosa. Entonces, ¿qué tiene un cortocircuito? Un niño finlandés, lo que le enseñan en la escuela, ve en la familia y ve en la sociedad, entonces obviamente tiene un circuito que le genera un cambio Senador, cultural. lastimosamente estamos en la dictadura de la televisión. Le agradecemos No llegó mucho. la democracia acá. Aquí no llegó la democracia todavía. No, los tiempos nomás, los tiempos. Gracias por la participación a ambos. Señor Martín, muy amable. Muchas gracias, no perder la esperanza, tenemos que salir. Y ¿sabes qué? Felicidades a los militares que dieron el golpe de Estado. Realmente mis respetos y ahora hago un saludo al quien fuera mi capitán en el servicio militar en Mariscal Estigarribia. Le tocó ser coronel golpista. El 2 y 3 de febrero el coronel Carlos Medina, a él y a todos los militares, realmente les agradezco por haber traído la democracia al Paraguay y vamos a salir adelante en homenaje a tanta gente perseguida, tanta gente exiliada, tanta gente que sufrió. Tenemos una hermosa responsabilidad. Así que muchos saludos a todo el mundo y adelante. Me sumo a las palabras de Martín. No puedo negar que esa noche, cuando salieron, algunos sabían y se despidieron de su familia que si salían mal nos contaban la historia, ¿verdad? Gracias a ese gesto de valentía, desde el primer oficial, el general Rodríguez, hasta el último soldado, que hoy, entre paréntesis, seguimos peleando por una indemnización para muchos de ellos que quedaron en la calle después de haberse jugado la vida con 17 y 18 años. Un fuerte abrazo, mis saludos y respetos para Martín, para Benjamín y para Cintia. Gracias por la oportunidad. A usted, Igualmente, igualmente. Los militares pusieron la guinda a la torta, ¿verdad? Y fue con mucho riesgo de por medio. Pero esta se fue cocinando durante mucho tiempo, como decía Martín, a costos muy altos, en vidas, en persecución, exilios, cárceles, torturas y demás, que son los que cimentaron el proceso que culminó finalmente con la caída de la dictadura, que políticamente ya estaba en una situación de crisis. Por eso fue factible que se desprendiera un sector de las Fuerzas Armadas y actuara de la manera en que lo hizo. Ahora, nuestra democracia, de todas maneras, se mantiene al cabo de 3 décadas y media. Es el periodo más largo de nuestra historia en libertad, pero tiene problemas y hay que asumirlos. Y es inestable. Y es inestable probablemente por 2 razones, brevemente. La primera, porque no responde a cuestiones económicas y sociales. Y la segunda, porque no se educó, y los partidos políticos son altamente responsables en esto, no se educó a las nuevas generaciones respecto de lo que significa un régimen, lo que significó el régimen de Stroessner. Entonces, es muy difícil valorar las libertades si no sabes el peligro que se cierne sobre ellas cuando finalmente terminan siendo anuladas. Y es un debate que está abierto y lo seguiremos haciendo. Así es, señor. Hacemos la primera pausa en Fuego Cruzado. Hablando de deudas de la democracia, en el segundo bloque abordaremos la situación en cuanto a infraestructura de los colegios públicos en Paraguay y en qué condiciones estamos para arrancar el nuevo año lectivo. Pausa, ya volvemos. Hablando de las grandes deudas que tiene la democracia, esta noche abordamos en el segundo bloque de Fuego Cruzado la situación de las escuelas públicas en Paraguay. El próximo 20 de febrero arranca de nuevo el año lectivo y la situación realmente es lamentable, hasta incluso peligrosa. La saludamos a la señora Alcira Sosa, viceministra de Educación, que esta noche nos acompaña. Bienvenida, viceministra, gracias por venir. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Benjamín. Gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a vos, Alcira, por tu gusto. tiempo. Solemos conversar siempre contigo en radio, así que hoy tenemos la oportunidad. Además de decimos también en radio y en televisión, en informativos, que Alcira tiene la virtud de hablar con mucha sinceridad acerca de los problemas. Porque generalmente de exponer se los busca problemas. exponerlos Sí. y después se buscarán las soluciones, pero si ni admitís la existencia de los problemas es una tarea imposible. Asimismo, esta semana, Alcira, en Universo 970 nos mencionabas cuál es la situación en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Y mencionabas un dato que de verdad que nos alertó. 12.000 aulas que hoy están prácticamente en riesgo, en algunos casos con peligro de derrumbe. En esas condiciones arrancamos el año lectivo. Bueno, en realidad tenemos 12.000 aulas que necesitan algún tipo de refacción. Sí. Las que están en peligro de derrumbe se encuentran
aproximadamente 200 instituciones y esas se inhabilitan. Okay. Procedemos a reubicar a los estudiantes en bloques que estén en condiciones, se clausuran estos bloques o en otras escuelas de la zona. Ese es un trabajo local que se hace año a año en realidad, porque esta situación, ya mencionaban ustedes la deuda histórica que tenemos en términos de inversión en infraestructura escolar, pero creo que también hay que mirar que a hoy tenemos más de 1.683 escuelas que en este quinquenio han sido intervenidas con mejoras de infraestructura escolar. Hemos invertido como país más de 100 millones de dólares en esto y también tenemos otras 2.000 escuelas que fueron intervenidas en el marco de FONACIDE con los recursos que administran las gobernaciones y los municipios. Hay que potenciar también estas escuelas porque a veces a nivel local cuesta hacer esa migración de estudiantes de una escuela a otra, porque por supuesto que hay también ciertos sentimientos de la comunidad educativa alrededor de alguna escuela y tenés otra escuela que ya está en condiciones y donde deberíamos potenciar la matrícula. Ese es un proceso cultural prácticamente, porque hay zonas, como comentaba en estos días, que tenemos escuelas a cuadras una de otras. Entonces necesitamos hacer ese trabajo de planificación local. Probablemente en la década de los 90, cuando no teníamos tantas rutas y tantos espacios que posibiliten accesos, también se construyeron muchas escuelas, que construyeron en realidad cada comunidad educativa, los padres de cada barrio. Pero hoy día, al tener más acceso en términos de medios de transporte y de rutas, es posible pensar en una planificación relacionada a la proyección de la matrícula para cada una de las ofertas educativas, por ejemplo. Claro. Para que manejemos todos, los que están viendo, nosotros, por vía de FONACIDE, ¿cuánto se destinó para la refacción de escuelas, reparación y demás? Pregunto porque, decías, el Ministerio de Educación son 100 millones, más o menos 25 millones de dólares de promedio en los últimos 4 años. ¿Y por la otra vía cuánto? Entiendo que hay una suma superior a 200 millones de dólares. Pero entonces viene inmediatamente la siguiente pregunta. Sí. ¿Dónde fue a parar? Porque una cosa es que se diga, esto es para reparar escuelas, y otra que se hayan reparado, porque las evidencias que tenemos hoy, 4 años después, imagínate, 300 millones de dólares. ¿Y dónde está? Y se pueden caer 12.000 aulas y hay 8.500 colegios con problemas, 3.000 baños, letrinas todavía que usan los chicos. Entonces, ¿qué pasa? 300 millones de dólares es mucho dinero. Sí, pero cada vez que tenés que intervenir en instituciones que nunca han recibido una intervención desde que fueron construidas hace 30, 40 o 50 años, el costo de la intervención es alta. No es como construir un aula a un costo aproximado de $20.000 por aula, un aula. Porque cuando se modifica hay que hacer una intervención integral si es que es refaccionar un aula de un bloque. Por otro lado, en todos estos años también está el tema del crecimiento de la matrícula, que sin duda es uno de los logros probablemente de las últimas décadas, pero que implica esa ampliación de infraestructura escolar y en donde todavía tenemos muchos déficits, ¿verdad? Porque requerimos seguir incorporando en el sistema, sobre todo en lo que hace a la oferta de los primeros años. Estamos por el 80% cubriendo el preescolar, pero hay un 20% para el cual necesitamos infraestructura y también para los que serían las ofertas del tercer ciclo y la educación media. Hay un análisis que da cuenta realmente de las necesidades de esta mejora en infraestructura, no solo de resolver refaccionando las que están, sino cuánto necesitamos en términos de ampliación. Y para esa refacción y puesta a punto es esto que comentábamos, 410 millones de dólares. Pero para poder construir todas las aulas nuevas y los espacios que se requieren, porque no es solo aula. Hoy día tenemos que pensar en comedores, tenemos que pensar en laboratorios, talleres, en espacios deportivos también. Y todo eso implicaría una inversión de aproximadamente 1.000 millones de dólares. Una cuestión para desarrollar nomás. Sí. Si invertís 75 millones de dólares al año, es una suma importante. No es precioso. 50 millones vía FONACIDE, 25 millones vía Ministerio de Educación. Yo, ministro de Educación, o miembro del gobierno, del Gabinete Nacional, o del MITIC,
Hago 7.000 videos del resultado de esos 75 millones porque son tangibles. No hay nada de eso. Los videos que vemos son de las escuelas en muy mal estado. Entonces, permitime dudar de que se haya invertido todo eso, sobre todo cuando tenemos tantos ex intendentes y ex gobernadores que salieron en muy buena posición económica después de su gestión. Así es. Y planteábamos también esta semana, Alcira, aprovechando tu presencia aquí, quería consultarte, sé que sos una funcionaria de carrera del Ministerio de Educación. Esta ley de FONACYDE, que tal vez tuvo las mejores intenciones desde el 2012 funcionando y que en teoría distribuye fondos a municipios y gobernaciones, bueno, efectivamente distribuye, ¿verdad? Pero sus resultados no han sido los esperados y lo más desesperante es la fragilidad que tenemos en la capacidad de controlar el uso de esos fondos. ¿No se debería plantear, de vuelta en tu opinión, digo, volver a un sistema totalmente centralizado y asegurar por lo menos que lo que se tiene se utilice correctamente? Bueno, y esa es una discusión que hay que hacerla, creo que a nivel social y político, en realidad, porque también es importante promover la descentralización. Hoy día sabemos cuántos niños de cada edad hay, o sea, posiblemente podemos ya proyectar incluso si las condiciones dan, cuántas aulas necesitamos construir para el siguiente quinquenio, por poner nomás un ejemplo, porque todo eso está disponible. Entonces, ese trabajo solo es posible hacer a nivel local en términos de toma de decisiones, porque implica mirar el distrito, cuántas escuelas tenemos, cuánta población de tal o cual edad, y se supone que deberíamos poder mirar ese territorio, porque eso también en términos de oferta educativa, sobre todo ya para lo que sería la educación media, contempla mirar la vocación territorial. Sí. Esa posibilidad de empoderamiento local debería ir acompañada probablemente por sistemas de control que nos garanticen transparencia, porque los sistemas centralizados tienen sin duda sus ventajas, pero es complejo. Creo que es una discusión que hay que hacerla en el marco de justamente de este proceso, de una propuesta de plan que está proyectado a más de 2 décadas. Es un espacio propicio para discutir cómo administrar esos recursos, porque cuando nosotros hacemos los escenarios de inversión, en realidad todavía falta discutir quién administraría, porque por lo general se dice, bueno, más dinero, pero ¿para qué? Claro. O para que se administre solo a nivel central y bueno, todo lo que suele comentarse. La cuestión es justamente pensar en mecanismos que garanticen, independientemente de en dónde se administre, que se ejecute lo que está pactado y que haya los sistemas de rendición de cuentas correspondientes para que la gente rinda en base a eso. Ahora, y los municipios, supongo, hablo del desconocimiento, vos me dirás cómo es, si estoy equivocado, ¿tienen que ejecutar las obras según el plan del Ministerio de Educación? En estas escuelas, estas aulas, esto es lo que hay que hacer, esta es la prioridad, son los baños. O sea, hay un rol de fiscalización por parte del Ministerio de Educación primero. Y ligado a esto, ¿cuántas son las escuelas que tenemos hoy y cuántas necesitamos? Porque esto se distorsionó en una ocasión que habló al respecto Santiago Peña, quiere cerrar escuelas. En realidad hay escuelas que podrían mejorar enormemente en su calidad si es una en vez de 2 en algunas localidades y se establece un sistema de transporte para los chicos y cosas por el estilo. Son alternativas un poco más modernas y civilizadas. Pero volviendo a lo anterior entonces, ¿hay un proceso de fiscalización previo por parte del Ministerio y durante la ejecución de estas obras? El proceso inicia cuando las instituciones educativas solicitan los requerimientos de mejora de infraestructura, ya sea por refacción o para obras nuevas. Eso se analiza a nivel local, se trabaja con los supervisores de cada zona educativa, luego con los representantes de la municipalidad, por lo general la Secretaría de Educación y los intendentes en la mayoría de los casos, y luego a nivel departamental y se hace una lista priorizada de acuerdo justamente a los criterios de mayor necesidad, por un lado por los temas de seguridad, pero por otro lado también en términos de requerimiento, porque si tenemos más cantidad de estudiantes que tenemos que alojar en las escuelas, necesitamos construir aulas. Esa lista se emite y a partir de eso, cuando las gobernaciones o municipios cuentan con los recursos, hacen las solicitudes y nosotros, además de hacer el control en base a los planos y todos los procesos más propios de dar la autorización, hacemos un cotejo en base a esa lista de prioridad.
aunque probablemente son muchas las que necesitan, o sea, son muchas porque hoy el 45% necesita algún tipo de refacción que hace esa cantidad de aulas. De acuerdo a los recursos disponibles, en el ideal hay que intervenir las escuelas que están del 1 al 5, del 1 al 10, en la priorización por cada departamento o distrito. Fiscalización como fiscalización de obra, que es otro término, eso no es responsabilidad del MEC porque tiene que contratar la instancia que también hace la licitación correspondiente. Estamos perdidos. Porque eso depende de las intendencias y gobernaciones. ¿Desde cuándo viene Fonacid? ¿Desde 2010? 2012. Son 11 años. 50 millones de dólares promedio, o puede ser un poco menos, un poco más, durante, ¿cuántos? 11 años. Así es. Imagínate, tendría que... No sé, hay que ver dónde, en qué momento y por qué canales desaparece ese dinero, porque evidentemente no se invirtió ahí. Te quería plantear, viceministra, yo sé que en el proyecto de transformación educativa que hoy está parado y bueno, en teoría deberíamos reiniciar la discusión, ojalá que sea en términos mucho más sensatos y concentrándonos en áreas absolutamente prioritarias como estas, ¿verdad? En marco general, digo, ¿qué aspectos incluía este proyecto? Incluía, digo, porque ahora está parado, este proyecto de transformación educativa en cuanto a infraestructura y recursos escolares. Bueno, en el ámbito de las instituciones, que es justamente una de las dimensiones en las que se organiza el plan, por un lado, un escenario que planteaba una fase preparatoria de poner en condiciones las escuelas que están en funcionamiento para ya no tener estos riesgos, que es los 410 millones de dólares. Y luego gradualmente la expansión del requerimiento, tanto de construcción de nuevas aulas, comedores, laboratorios, talleres, o sea, el ideal de la escuela que deberíamos tener de acuerdo a la oferta educativa y que implica esa reconfiguración de las 8.500 escuelas que tenemos o locales escolares que están, entonces priorizar dónde habilitamos tal o cual tipo de oferta, por ejemplo, todas las ofertas de educación inicial y los primeros grados siempre más cercanos a donde residen los niños, tercer ciclo y media ya se puede pensar a ciertas distancias del hogar de residencia y los sistemas de transporte que son una alternativa para, por ejemplo, casi 3.000 escuelas tienen menos de 50 estudiantes. Entonces, estas escuelas son tan pequeñas que además los estudiantes no tienen mucha interacción en esa escuela. No hay posibilidades de que participen, digo, en actividades deportivas o a veces artísticas porque no tienen forma de formar un equipo de fútbol, handball o un coro, muy poca matrícula. Entonces, porque justamente la educación se supone que es un proceso social que nos tiene que posibilitar también ese espacio de interacción, de integración con la comunidad. Los sistemas de transporte que funcionan, así como mencionabas, no hay que reinventar nada nuevo, pueden permitirnos que en esos mismos locales habilitemos otras ofertas porque la demanda es alta. Nosotros tenemos, en el marco del plan se proyectó la incorporación de 300.000 estudiantes más en ese periodo, lo cual tiene sin duda un costo asociado en esa lógica y por otro lado todo lo que tiene que ver en términos de infraestructura escolar, todo lo que hace al equipamiento. Porque no basta el aula. Y no me refiero solo a mobiliario, sino una escuela que tenga todas las condiciones para un aprendizaje efectivo y significativo, sin duda, que es lo que esperamos. Queremos compartir, Benjamín y viceministra, con nuestra audiencia propuestas concretas de algunos de los candidatos que hoy pugnan por la presidencia de la República. Un gobierno que no cuida de sus docentes es un gobierno que no apuesta al futuro. Ellos son una pieza clave para el país y vamos a apoyarlos. Por eso tenemos que ayudarles mejorando las condiciones de infraestructura en las aulas, avanzando en sus reivindicaciones salariales que son justas y eliminando trámites innecesarios y la burocracia excesiva que les sobrecarga de trabajo. Educación gratuita, laica, libre, infraestructura adecuada para que el aula, para el niño que es el favorito del Estado, pueda tener la comodidad mínima para el aprendizaje y la vinculación con la cultura. Es una política educativa estéril aquella que se desvincula de la cultura. Una educación que está tan resquebrajada y que en definitiva sabemos todos con los estudios que hemos hecho que hay más de 3.500 escuelas que están destruidas y fundamentalmente también a que a nuestros docentes hay que dotarlos de tecnología
porque también estamos preocupados porque en 3 años se van a jubilar más de 40.000 profesores, profesoras. Entonces hay que ver si el MEC ha hecho el trabajo necesario para reemplazar a esos docentes, porque la prioridad y el éxito de un país para nosotros está en la base de la educación. Bueno, estas son algunas de las propuestas concretas que plantean 3 de los 14 en total. 14. Había sido que son 14. Había sido, son 14 los candidatos que pugnan por la presidencia de la República. Vamos a ir conversando también con los demás en la medida en que vayamos invitándolos. Cuesta mucho que se llegue a niveles de concreción el tema de las propuestas de educación. Nos quedamos en el diagnóstico otra vez. En el diagnóstico, el problema. Pero yo quería preguntarle desde el punto de vista técnico, ¿cómo establecer las prioridades, Alcira? Porque se habla, por ejemplo, de la reforma educativa. Se habla, es un decir. Se ladra sobre la reforma educativa. Y los chicos no tienen baño. Digo, no es que no se pueda mascar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo, se puede hacer. Pero si tenemos que jerarquizar otra vez esto, por lo menos que nuestros niños no corran riesgo de que se les caiga el techo sobre la cabeza y tengan un baño moderno. Digo, es muy loco pensar de esta manera. ¿Cuáles son las prioridades que ustedes consideran que tienen por delante? Bueno, justamente el plan hace eso, identificar 4 dimensiones prioritarias de intervención, una central que tiene que ver con la comunidad educativa, pero 4 dimensiones de intervención. Uno de ellos tiene que ver con la mejora, por supuesto, de las condiciones de las instituciones educativas, otra que es clave, dado que es el motor del sistema educativo, el desarrollo profesional de los educadores. Hoy día tenemos ya docentes que todos nuestros docentes tienen título. Puede ser que tengas un profe con título de escolar básica enseñando en educación inicial. Probablemente a ellos tenés que especializarte, pero ya tienen título de docente. Esos son los avances que hemos tenido en estas décadas. Todo lo que hace a las condiciones del bienestar estudiantil, los programas que tenemos, tales como los kits escolares, que son programas compensatorios que ayudan a disminuir los gastos de bolsillo que hacen las familias al inicio del año escolar. Además, el tema de alimentación escolar, que estamos llegando a un poco más de 841.000 estudiantes con la merienda y el desayuno, de acuerdo al turno, y un poco más de 384.000 estudiantes con almuerzo escolar en el país. Ahí hay un gran desafío que también tiene que ver con ampliar los recursos para que el almuerzo lo reciban durante todo el año escolar. Y un eje que está relacionado a todo el sistema de evaluación y gestión, porque necesitamos evaluar los resultados de aprendizaje y también de las intervenciones que se van haciendo, no solo en términos de aprendizaje de los estudiantes, por un lado, sin duda, pero también el desempeño de los docentes, la gestión de la institución educativa, y estos aspectos están planificados y lo hemos planificado en 3 escenarios de inversión que nos permitan justamente, de acuerdo a las posibilidades de inversión que se tengan, hacer las proyecciones, pero tienen que ser las proyecciones están hechas. Las intervenciones tienen que darse integralmente en las 4 dimensiones para que los resultados se puedan dar de aquí a un quinquenio, una década, así gradualmente, porque de lo contrario, ¿qué tenemos? Lo que hoy tenemos. O sea, tenemos una cantidad de escuelas que están en muy buenas condiciones, con muy buenos docentes, con todos los equipamientos. Todas estas instituciones también recibieron recursos tecnológicos y allí probablemente vamos a tener mejores resultados de aprendizaje de aquí a un tiempo. Pero y las otras, entonces, en el promedio nacional, nuevamente los resultados caen porque no hemos intervenido. ¿Son 11.000 las escuelas? 11.000 instituciones educativas entre las del sector oficial, privado y subvencionado, y 8.500 que dependen del Estado, o sea, las escuelas de gestión oficial. Viceministra, le agradecemos su tiempo y su presencia esta noche con nosotros en Fuego Cruzado. Muy amable. Cuando gusten. Entre Fonacide, más o menos 550 millones de dólares en 11 años, y el Ministerio, suponiendo que haya invertido escasos 20 millones de dólares al año, son 220 millones más, tenemos por encima de 700 millones de dólares. Si uno hubiera destinado 100.000 dólares por escuela, que no es así, porque hay algunas que no están tan mal y otras que pueden estar muy deterioradas, podríamos haber alcanzado en este periodo 7.000 centros educativos, a 100.000 dólares cada uno.
Evidentemente eso no se hizo. Así mismo, lastimosamente sigue siendo materia pendiente, así que nos reencontramos el próximo domingo en Fuego Cruzado. Gracias por la compañía. Hasta entonces.